Son las 8 de la mañana con 2 minutos y ya estamos con Jimmy Martin, él es ministro de Salud. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María Mercedes. Muy buenos días a todos los que también se conectan a esta entrevista, de darles un mensaje muy claro, que desde el Ministerio de Salud estamos trabajando arduamente día a día y que en estos primeros 15 días ya hemos gestionado el pago por alrededor de 50 millones en diferentes necesidades urgentes que tiene el sistema. Doctor, hay algo muy sensible. A usted le toca un ministerio sensible y al mismo tiempo complejo. Sensible porque estamos hablando de la salud de los ecuatorianos. Y obviamente pues es un pilar muy importante para el gobierno y en el país. Pero también es un ministerio complejo, y un ministerio complejo porque lamentablemente en los últimos años ha tenido una serie de denuncias sobre corrupción. Corrupción que se dio una vez que en el gobierno de Rafael Correa se permitió que cada una de las unidades de salud pudiera gestionar tuviera una autonomía para gestionar sus propias compras. ¿Cómo está en el momento el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos del Ecuador, doctor? Sí, sin lugar a dudas, el reto es muy grande, pero estamos trabajando, como le dije, incansablemente, arduamente, día a día, para cumplir también con los mandamientos que nos da nuestro presidente Daniel Noboa, de tener una salud eficiente, tener una salud segura para todos nuestros conciudadanos. El abastecimiento actualmente está en el 80% para medicamentos y en el 73% para insumos médicos. Pero sí cabe mencionar que cuando vemos ese número de manera nacional, tenemos un abastecimiento adecuado en la gran mayoría de nuestra infraestructura y de nuestra red hospitalaria. Ok, esto quiere decir que en el 80% de los hospitales de la red hospitalaria del Ministerio de Salud Pública hay medicamentos, pero hay un porcentaje que no está abastecido. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la problemática? Sí, no voy a decir que no están abastecidos, sino que tienen una menor cobertura de abastecimiento. Y esto es específico en ciertos hospitales a nivel nacional. Son muy pocos estos hospitales, los tenemos identificados. Y cuando nos suceden este tipo de cosas, lo que trabajamos es hacer una redistribución, una optimización de recursos dentro de esa misma zona. ¿Qué quiere decir esto? Que hospitales con un mayor nivel de abastecimiento redistribuyen los medicamentos o los insumos en donde los necesitamos con mayor urgencia. Y estos planes de optimización, de redistribución, son los que estamos efectuando y llevando a cabo día a día para poder de esta manera tener una atención continua. Doctor, ¿por qué es tan complejo? ¿Cuándo podremos realmente solucionar esto? Se lo pregunto porque en algún momento Edgar Lama, a quien tuvimos aquí, referente al IES, nos decía: hay que volver a centralizar las compras públicas de medicamentos. Pero ¿cómo sabemos qué medicamentos enviar a qué hospitales cuando sabemos que la realidad de Guayas no es la misma que la realidad de Chimborazo? Que la realidad de Tungurahua no es la misma que la realidad de La Suay o la de Zamora Chinchipe. O sea, hay realidades distintas. ¿Cómo se hace eso? Sí, no hay data, no hay información suficiente para tener un conocimiento real de cuáles son las necesidades de cada unidad de salud. Creo que has dicho algo súper importante y es la información con la que disponemos en el Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, durante años hemos tenido información, hemos tenido datos que no son precisos. Y esto de aquí se debe a diferentes razones, desde los sistemas de información, que también estamos trabajando en actualizar nuestros sistemas de información, nuestros sistemas de bodegaje, todo nuestro sistema de información tenemos que actualizarlo, tenemos que traerlo de una manera de que el sistema trabaje para nosotros y no nosotros para el sistema. Y de esa manera poder hacer eficientes las compras públicas. Centralizar las compras, sin lugar a dudas, es un reto, pero también al mismo tiempo es una necesidad en este momento, puesto que nos hemos dado cuenta que en el momento de la descentralización han ocurrido diferentes cosas que nos han traído a desenlaces que los estamos viviendo hoy en día. Pero para poder hacerlo tenemos que realizarlo de una manera organizada, de una manera programada, con un plan que pueda garantizar la eficiencia y la distribución adecuada, como acertadamente lo mencionas, de que las necesidades no son iguales para todo el país. Pero para poder tener eso de la mejor manera, la manera más óptima, entonces tenemos que tener un buen sistema de información, tenemos que tener datos en los cuales podamos confiar.
y en los cuales podamos tomar decisiones, Claro. y tomar decisiones informadas en la evidencia y en las necesidades de los ecuatorianos. Y no en las necesidades que tenga el director o el gerente de ese hospital, que obviamente pues, puede comprar cualquier cosa. Ustedes tienen que luchar con corrupción. Y con corrupción, doctor, que no es la corrupción de hace 10 años, que simplemente pues, se cogía preso al bodeguero porque resulta que el bodeguero estaba sacando las medicinas, robándoselas y las estaban poniendo en la bahía de Guayaquil o en otros lados. No, estamos hablando de un sistema corrupto totalmente ligado a mafias de delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo salvar nuestro sistema de salud? Me preocupa porque la gente dice, es que le han dado menos plata. Se le da menos plata porque toda la plata que se le daba se iba en corrupción. Entonces no es cuestión de dar más plata si esta se va a seguir yendo en corrupción. Es cuestión de asignar el dinero que se tiene que asignar, pero que esto funcione y que los hospitales estén abastecidos y que haya insumos justamente para una cirugía y que la gente se pueda atender no en 6 meses, sino cuando tenga su emergencia. Sí, sin lugar a dudas, igual mencionar, las emergencias las atendemos de manera prioritaria. Sí. Pero tener un sistema eficiente y, como lo mencionas, que lamentablemente se ha visto infiltrado por este tipo de mafias o de grupos, es tarea de todos. Es tarea de todos trabajar para seguir adelante, trabajar, arrimar el hombro entre todos, ciudadanía, Ministerio de Salud y todo el gobierno, para poder expulsar a estas mafias de los hospitales que lamentablemente, como lo mencionas, ha subido de nivel, ha ido escalando cada vez más, y hoy en día podemos ver no solamente los resultados de aquello, sino estas pugnas de poder que están empezando a existir por controlar los hospitales. Y en ese sentido, el mensaje es muy claro, de que no vamos a tolerar este tipo de actos en el sistema de salud y de que estamos trabajando de manera organizada, de manera eficiente, para poder devolverle los hospitales y la salud a los ecuatorianos. ¿Y hay la decisión política por parte del presidente para, si es necesario, ir y denunciar penalmente a todas estas personas que se han beneficiado de los hospitales públicos? La decisión y la voluntad del presidente es clara, y es que nadie está por encima del bienestar de todos los ecuatorianos. Y no se pueden, como lo mencionaba él, solapar este tipo de actitudes, comportamientos y hechos. Doctor, usted me decía que hay hospitales que están un poco más complicados que otros en el sentido del abastecimiento. Hablemos de los hospitales de Guayaquil. ¿Cuáles son los hospitales que usted ha detectado del Ministerio de Salud Pública que más problemas tienen en medicinas, por ejemplo, e insumos? En la ciudad de Guayaquil, que nosotros lo referimos como la zona 8, que es Durán, San Borondón y Guayaquil, esas son nuestras zonas de planificación, tenemos diferentes nudos, diferentes puntos críticos. Yo creo que entre esos tenemos que mencionar, por ejemplo, el Hospital Monte Sinaí o el Hospital Guasmo Sur, en donde tenemos ya un plan sobre el cual vamos a actuar directamente en estas casas de salud. Es decir, van a intervenir seguramente en trabajar específicamente en saber qué es lo que sucede, dónde se van las medicinas, por qué no las compra. ¿Hay gerentes o han ya despedido ustedes a gerentes de hospitales que no están trabajando justamente en beneficio de los ecuatorianos? En estos primeros 15 días sí hemos realizado cambios. Hemos realizado cambios en las gerencias, en las direcciones médicas, en las direcciones distritales, y los cambios van a seguir ocurriendo en el modo de que no se consigan los resultados que esperamos como gobierno. ¿De qué manera podemos no solamente precautelar o salvaguardar o respaldar a los hospitales, a los gerentes de esas unidades, para que ellos no caigan justamente en la corrupción, que caen todos? Porque, ojo, los amenazan también. No digamos que todos son corruptos, digamos que a veces están amenazados y le dicen, bueno, si tú no vas a firmar este contrato, vas a asumir las consecuencias con tu vida, con tu seguridad. No sé, realmente hay mucha gente que dice, mire, yo entrevisté hace mucho tiempo, conversé, mejor dicho, no fue una entrevista fuera de micrófonos con un ex ministro de Salud y me dijo, es tremendo. Es tremendo porque entre los sindicatos es tremendo poder manejar. Hay gente que ha vivido durante décadas justamente beneficiándose del sistema de salud pública. Sí, y es súper complejo. Pero ¿qué quiero tratar de
enviar un mensaje, y es de que si es que las personas buenas, si es que las personas honestas no estamos ocupando estos espacios para la toma de decisiones, entonces no vamos a ver un cambio real hacia el futuro. Y lo que tú dices es muy cierto. En muchas ocasiones existen amenazas, amedrantamientos, y en muchas ocasiones no necesariamente es el gerente o el director médico, sino las otras personas de los mandos medios que pueden estar bañados o empañados en su gestión por algún acto de corrupción. Pero entonces es en donde tenemos que empezar a ocupar estos espacios que tradicionalmente han sido ocupados por otras personas o que vienen históricamente ocupadas por otras personas para poder generar cambios en el sistema. Porque el sistema de salud debe de funcionar para los ecuatorianos y no para unos pocos, pero ese sistema de salud entonces tiene que estar ocupado por personas que quieran trabajar en beneficio de la salud de los ecuatorianos. Para mí eso es una vocación, sí, y no todos lo tienen. Doctor, hay otra problemática también detectada, y es el tema de las famosas dializadoras o de los lugares en que se da servicio externo. En el Ministerio de Salud tienen este mismo problema como lo tiene el IES. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, nosotros tenemos proveedores externos o servicios externalizados. Bueno, los servicios externalizados de alimentación, seguridad, guardianía, y luego los proveedores externos, como en este caso las dializadoras u otros hospitales de la red privada complementaria y también de los otros subsistemas públicos de salud. En este sentido, tenemos que repensarnos el sistema de salud. ¿A qué me refiero con esto de acá? Primero, destacar que estamos, y eso ha sido un mandato del presidente, de ponernos al día con grandes proveedores o con proveedores importantes, aliados importantes, como por ejemplo Solca y otros más, en donde hemos realizado pagos muy importantes para poder garantizar la continuidad de la atención de los pacientes con enfermedades oncológicas. Y luego también, por ejemplo, lo que usted menciona, las dializadoras. Las dializadoras también ofrecen un servicio importante para el sistema de salud, pero también destacar o mencionar que nosotros como sistema debemos de ser capaces de ofertar ese servicio, de ofrecer ese servicio. Totalmente. Para eliminar también un foco de corrupción, porque hay que decir lo que ha sido. Yo recuerdo en la época que se podía atender, o las clínicas privadas atendían justamente obviamente con amenaza del presidente de la República en esa época, si no la cerraba, y era correcto que lo atiendan. Pero muchas de ellas, no todas, porque hay gente que realmente, gente con vocación, como yo decía, de servicio, y que ha atendido y que en algún momento pues tuvo problemas justamente de liquidez por el no pago del ministerio, pues mucha gente lo que hizo fue inflar esos números. Es decir, si le costaba un día, me estoy inventando la cifra, $1.500 en una clínica privada de UCI, de la unidad de terapia intensiva, pues lo trepaban a 3. Entonces, evidentemente, el Estado, ¿cómo puede pagar una factura así? ¿Qué están haciendo ustedes para verificar realmente y poder renovar convenios para que se puedan realmente utilizar o dar servicios en los lugares que realmente son serios? Sí, eso es muy importante. Y estamos trabajando primero desde el punto de vista de la auditoría médica. Solamente en el Ministerio de Salud se pagan estos servicios posterior a que se haya realizado una auditoría médica. Y además, como bien lo mencionas, se va a empezar a trabajar en depurar la lista de estos proveedores para saber quiénes realmente están ofreciendo un servicio de calidad, un servicio bueno, una atención adecuada. Y con precios justos, y con valores justos. Más allá de los precios y los valores justos, porque para eso tenemos el tarifario, que debe también de ser actualizado, el tarifario nacional, reales, que sean reales, porque como lo mencionas, muchas veces no necesariamente es el precio, porque hay un tarifario, sino que sean hechos reales. Claro, por supuesto que sí. Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos se va a tomar esto? Porque siento yo que el sistema de salud es un paciente enfermo que tiene un cáncer, no sé si ya hay metástasis, pero tiene un cáncer y hay que hacerle quimio, radio, hay que meterle de todo para salvarle la vida. Y me imagino que es integral y bastante complejo. Sí, como les mencionaba, el reto es bastante grande, pero estamos trabajando en tener un sistema de salud seguro, oportuno, de calidad, pero sobre todo que sea sostenible.
tenemos que también ya ahora pensar en la sostenibilidad del ¿Y sistema a qué de se salud, refiere con eso, con sostenibilidad? que pueda garantizar la salud de los ecuatorianos en el tiempo, que sea sostenido en el tiempo, que podamos encontrar alternativas de poder hacerlo más eficiente. Y eso también viene de la mano con las acciones que hemos estado realizando estos primeros 15 días y que está realizando el gobierno nacional. Ser eficientes. O sea, ¿qué quiere decir ser eficientes? Hacer mucho con lo necesario, hacer mucho con lo que tenemos. Entonces, tratar de ser lo mejor o lo más eficientemente posible. Y como le decía, es difícil precisar un tiempo exacto, porque un sistema nacional de salud que tenemos ya varios años, bastantes décadas. Yo diría unas décadas. Yo digo, bastantes décadas. Sí. Por lo menos, o sea, que yo me acuerde, 30, 40 años. Claro, tenemos varias décadas de un sistema de salud que ha ido sufriendo transformaciones, que ha ido sufriendo modificaciones. Entonces, precisar un tiempo que podamos decir con exactitud en el que vamos a empezar a ver cambios reales es difícil, pero lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar desde ahora en estos cambios que son necesarios para que se vean y se impacten en políticas públicas de salud, como le digo, seguras, eficientes, de calidad y sostenibles, que en el tiempo nos permitan ver resultados. Esto es importante lo que usted dice. Yo creo que la decisión política de hacer un cambio, realmente reconocer que el sistema de salud pública es un sistema obsoleto, que ya no corresponde a la realidad nacional y a la realidad mundial, creo que es un primer paso súper importante. Comenzar a trabajar en erradicar la corrupción del sistema de salud pública también es importantísimo, porque no van a poder aplicar absolutamente nada. Ningún tipo de evolución podremos ver, ni eficiencia podremos ver, mientras los hospitales públicos sigan tomados por las grandes mafias y los grandes grupos de delincuencia organizada. Ministro, gracias por haber estado aquí esta mañana. Un gusto haberlo tenido y esperemos pues contar con usted nuevamente en una pronta ocasión. Hacemos una pausa.